El proyecto humano según la cosmología de William Criado. Mi informe presenta un análisis estructurado de la cosmología no convencional propuesta por el investigador William Criado. A través de miles de sesiones de hipnosis y un prolongado trabajo de investigación, Criado ha desarrollado un modelo en la realidad que postula a la humanidad como un sofisticado proyecto de bioingeniería. El propósito de este episodio es examinar los componentes clave de esta teoría, desde su compleja arquitectura de control dimensional hasta la paradójica propuesta de un camino de liberación de estas entidades. La tesis central del proyecto humano expone que la existencia humana no es un desarrollo accidental, sino un experimento deliberado, diseñado y supervisado por una jerarquía de inteligencias superiores. Este proyecto, lejos de ser una simple granja de explotación energética, como algunos atribuyen, tiene un propósito específico: forzar la evolución de la conciencia humana a través de un conflicto genético implantado. Este episodio desglosa la estructura de poder que, según Criado, orquesta este escenario, comenzando por los arquitectos dimensionales que operan detrás del velo de nuestra percepción. Los arquitectos del control, jerarquía y funciones de la cuarta dimensión. Comprender la identidad y la estructura organizativa de los arquitectos del proyecto es un paso estratégico fundamental en la cosmología de Criado. Identificar a estas bestias permite descifrar la naturaleza y el alcance del control ejercido sobre la humanidad, un control que opera desde un plano de existencia adyacente pero imperceptible para nuestros sentidos, la cuarta dimensión. Según esta teoría, la existencia humana no debe ser vista como solo una granja de recursos, sino como un enorme proyecto muy inteligente. Esta distinción es crucial, ya que implica un plan deliberado con un objetivo final que va más allá de la mera subsistencia de las entidades controladoras. Para ejecutar este plan, se describe una clara jerarquía de poder que opera desde la cuarta dimensión, estructurada como una pirámide de control en cuya cima se encuentran los cútulos, seguido por los dragones, y finalmente por los reptiles, y por debajo de estos últimos los grises en diversas jerarquías, y más abajo aún los considerados demonios y entidades oscuras que son descritas a veces de manera coloquial. Los reptiles, que son la inteligencia principal, compuesta por miles de razas, constituyen el 98% de la genética humana. Los grises, androides, ejecutores que hacen el trabajo sucio, como paralizar a los humanos y colocarles implantes. Los grises, que son también biológicos, poseen un carácter científico y se encargan de la investigación sobre los humanos intervenidos. Mantis, su rol específico está relacionado con el manejo de la parte sexual del humano. Y luego están más abajo los demonios y las gárgolas, y todas las entidades oscuras que solemos escuchar a veces en anécdotas. Estas se conectan con humanos que vibran muy cerquitas a la parte baja de la cuarta dimensión. La brujería, la hechicería, las posesiones y todas estas cosas raras y paranormales son parte de este sistema. Una característica transversal que Criado atribuye a todas estas entidades es que son bestias muy inteligentes, cuya capacidad intelectual es descrita como enormemente superior a la del ser humano en promedio. Sin embargo, la base de este sofisticado control no es meramente externa, está profundamente arraigado en la propia composición biológica del ser humano, un conflicto implantado a nivel genético que exploraremos a continuación. El núcleo del conflicto, la dualidad genética del ser humano. El pilar fundamental sobre el que se constituye la cosmología de William Criado es el concepto de la dualidad genética. Esta idea de un ADN híbrido es la clave para entender tanto la causa del sufrimiento humano endémico como el potencial evolutivo latente que yace en su interior. La lucha interna desde esta perspectiva no es una falla psicológica, sino el resultado de un diseño deliberado. La composición genética humana, según esta teoría, se desglosa de la siguiente manera: 98% genética reptil, la matriz dominante que define la experiencia humana no examinada. 2% genética luz, un código latente que contiene el potencial de una conciencia superior. Esta dualidad se manifiesta en todos los aspectos del comportamiento y la experiencia humana, creando un campo de batalla interno constante. El 98% de la genética reptil se podría llamar
la mente pensante, la analítica y la turbulenta, la reacción emocional descontrolada, la tendencia al conflicto y al juicio, la fuente principal del sufrimiento, el 2% la genética luz, la bondad espontánea, la empatía profunda, arrepentimiento genuino al causar daño, por ejemplo, la manifestación del amor sublime, no pasional. La implicación principal de esta dualidad es radical. La lucha interna que define gran parte de la vida humana no es un defecto personal, sino la consecuencia directa de un diseño y programación conflictiva, un engrama. Como lo expresa Criado, nuestro ensamblaje aquí en este planeta Tierra es 2% genética luz ensamblada y un 98% genética reptil. Eso define el comportamiento humano. Esta arquitectura genética no se deja al azar, es explotada y mantenida a través de un sistema de mecanismos de control sistemáticos y una estrategia de engaño a escala global. Mecanismos de control y estrategia de engaño. Para que el proyecto humano se mantenga operativo, se requiere un sistema de mantenimiento constante que mantenga a la especie humana gestionada, distraída e inconsciente de su verdadera naturaleza y de la estructura de control que la gobierna. Estos mecanismos no son esporádicos sino sistemáticos y universales. Uno de los mecanismos de control primarios descritos es el fenómeno de abducción nocturna universal. La afirmación de Criado es que todos los seres humanos somos abducidos cada noche y devueltos a sus cuerpos alrededor de las 3 de la mañana. Este evento se vincula directamente con el inicio de la locura mental, una tormenta de pensamientos sobre deudas, problemas y miedos que impide conciliar el sueño, resignificando la ansiedad nocturna como la secuela de una intervención externa. A un nivel macro, el control se ejerce a través de todas las estructuras de la sociedad. La teoría postula que todos los sistemas humanos, religión, política, ciencia, espiritualidad, provienen de la inteligencia reptil. Incluso la ufología es cooptada dentro de esta estrategia descrita como una apología a la inteligencia reptil, diseñada para mantener a la humanidad fascinada y dividida. Esta visión elimina la noción de bandos opuestos y presenta todo el escenario global como una construcción de control unificada. El pilar de esta estrategia es el engaño. La razón fundamental para ocultar la verdad es el valor intrínseco de la información que posee la humanidad. Según mi investigación, por una sola razón la información es valiosísima. Por lo valiosa que es, los seres tienen que engañar al humano. Este inmenso valor no reside en lo que la humanidad sabe, sino en su potencial latente codificado en su propia biología, un secreto como el objetivo final del proyecto. El objetivo final y la gran paradoja de la evolución. Esta sección revela el propósito más profundo y contraintuitivo del proyecto humano, transformando la narrativa de simple victimización a una de evolución forzada. Aquí el modelo de Criado expone la razón última detrás del control, el sufrimiento y el engaño. El objetivo principal de las bestias controladoras no es la cosecha de energía negativa como fin en sí mismo, sino algo mucho más sofisticado: descifrar el código del 2% del gen luz. Según Criado, estas entidades no sienten, carecen de la capacidad de experimentar emociones como el amor sublime, la empatía o la compasión genuina. Por lo tanto, la humanidad funciona como un vasto proyecto de bioingeniería e investigación a través del cual estas inteligencias intentan comprender y quizás replicar la frecuencia de conciencia superior que portamos. Esto nos lleva a la gran paradoja. Tu captor es tu único maestro. La única manera de desarrollar el potencial del 2% luz es a través de la presión ejercida por la inteligencia del 98% reptil. Es precisamente al enfrentarse a la enorme inteligencia de estas bestias y a las situaciones extremas que provocan que el ser humano se ve forzado a desarrollar su propio cerebro y potencial espiritual para trascenderlas. El conflicto, el dolor y el sufrimiento no son un accidente, sino el mecanismo de entrenamiento diseñado para que la conciencia acceda a su enorme potencial. Finalmente se revela que este diseño no es un accidente cósmico, sino un plan deliberado y orquestado por una inteligencia superior positiva. Esta entidad, descrita como la mejor versión de Enki y denominada Enderor, de la 36ª dimensión, un ser luz,
habría creado este campo de entrenamiento con el fin último de forjar el humano luz, capaces de trascender la dualidad. Si el control es el mecanismo de evolución, se deduce que la liberación debe ser un proceso que utilice el propio sistema en su contra. El camino hacia la liberación, conciencia y responsabilidad individual. Dentro de esta cosmología, la liberación no se concibe como una guerra externa contra entidades opresoras, sino como un acto de soberanía interna y un cambio radical de conciencia a nivel personal. La solución no reside en salvadores externos ni en batallas galácticas, sino el trabajo interno que cada individuo debe realizar. El método práctico para alcanzar esta liberación es el acto de autoobservación y la elección consciente. El despertar, según este modelo, consiste en aprender a reconocer la sutil influencia del 98% reptil dentro de uno mismo, manifestada como miedo, ira, juicio o turbulencia mental, para poder responder conscientemente desde la naturaleza superior del ser luz. El ejemplo principal que ilustra este proceso es tan simple como profundo. El instante en que una persona se da cuenta de que está a punto de herir a otra, incluso con una simple palabra, y experimenta un sentimiento de genuino arrepentimiento. Por ejemplo, en ese preciso momento, según la teoría, el poder y la influencia del 98% de la genética reptil quedan anulados. Este acto de conciencia activa el 2% de gen luz y demuestra que el sistema de control puede ser trascendido desde dentro. Este camino refuerza el concepto de que la responsabilidad es exclusivamente individual. Resume de manera categórica: el problema es de la persona, el problema eres tú, el problema soy yo. La carga y la oportunidad de la evolución recaen enteramente en el individuo, eliminando la dependencia de gurús, sistemas o entidades externas. Este enfoque prepara el terreno para una reevaluación completa de la experiencia humana. Mi conclusión: reinterpretando la realidad humana. En síntesis, la cosmología de William Criado presenta un modelo de la realidad en el que la humanidad se encuentra en el centro de un experimento de control genético. Este proyecto, diseñado por inteligencias superiores, no tiene como fin la esclavitud perpetua, sino catalizar una evolución forzosa de la conciencia. La dualidad genética del 98% reptil y 2% luz es el núcleo de un conflicto deliberado que sirve como campo de entrenamiento. La idea más transformadora de este modelo reside en su paradoja central. El opresor es, a su vez, el arquitecto de la ascensión, y el sufrimiento no es una evidencia de un universo fallido, sino el cincel que esculpe la libertad. Esta perspectiva desplaza la responsabilidad desde un enemigo externo hacia el individuo, proponiendo que la única liberación posible es un acto de autoobservación y elección consciente. Este episodio concluye con la misma pregunta reflexiva que plantea este sistema de creencias, una interrogante dirigida a la reconsideración fundamental de nuestra propia existencia. Si nuestro mayor enemigo fuera también nuestro único camino hacia la libertad, ¿cómo cambiaría la forma en que enfrentas cada desafío en tu vida? Haz esta reflexión y respóndeme con un comentario. Hasta la próxima.